Vayan conmigo la escritura siempre a primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5. Hoy vamos a enfocarnos en el versículo 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Y dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Me parece que es un versículo muy sencillo de entender, simple, pero difícil de aceptar. Para muchas personas alrededor del mundo, sigue siendo difícil aceptar que hay tan solo un solo camino a la vida eterna. Pero también es difícil para muchos aceptar que hay dos destinos únicamente, la presencia de Dios y el infierno. Yo sé que lo que estoy diciendo a veces revuelve los sentimientos más profundos de algunas personas, que de inmediato viene un pensamiento a sus cabezas diciendo, no puede ser que solo hayan dos destinos. No puede ser que solo hayan dos finales para las personas. No puede ser que uno sea el cielo y el otro el infierno. Debe haber otra opción. Pero hoy por hoy ningún ser humano ha descubierto otra opción. Yo quisiera que alguien me pudiese decir a dónde y bajo qué fundamento podemos nosotros decir que hay una tercera opción o que hay una manera diferente. Hay unas posiciones religiosas que dicen que usted y yo vamos a reencarnar en un perro, en un burro, en una gallina o en un oso. Pero tampoco eso está comprobado. Nada de eso tiene fundamento. Sin embargo, tenemos mucha evidencia bíblica y tenemos mucha evidencia también testimonial de personas que han tenido diferentes experiencias al momento de morir o casi morir, que estuvieron en situaciones de un paso de muerte y que vieron situaciones sobrenaturales que después, cuando vinieron de vuelta al mundo y pudieron sobrevivir a esos eventos sobrenaturales, han podido compartir. Para muchos, por supuesto, esto no son nada más que testimonios y puede ser que también tengan dudas sobre esto. Ante todas estas dudas, ante la falta de unos buenos conceptos acerca del destino de los seres humanos después que la vida termina, tenemos que posar nuestros ojos en este libro maravilloso llamado la Biblia, porque en él sí se explica claramente cuáles son los únicos dos destinos que hay después de desaparecer de este mundo para los seres humanos. Y es ahí que quiero yo tomar este espacio para poder hablar sobre esto. Primera de Juan 5:12, como dije hace un momento, el que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y hay un solo camino a la vida eterna. Ese es el tema que vamos a compartir. Entonces la vida eterna está solamente en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el verbo de vida, y no hay más camino para poder acceder a la vida eterna. Ahora, al principio, cuando yo estaba como estudiante en el instituto, que me imagino que ustedes también tienen algunas dudas y preguntas, yo decía, ¿cómo es posible que le llamen vida eterna a estar en la presencia de Dios? Entonces, las personas que están en el infierno están muertos, no sienten, o están vivos también, pero viviendo un sufrimiento. Y entonces ahí encontré que hay algunos conceptos teológicos que a veces pues, deben ser explicados. Vida eterna en la Biblia se refiere a tener vida, pero delante de la presencia de Dios en plenitud. Y muerte eterna es, si lo quiere hacer una buena traducción, es vivir en desgracia el resto de su vida. Siempre vivo, pero muerto a las cosas buenas de la vida, que es estar en la presencia de Dios. Entonces eso puede llevarnos un poco en confusión, pero quiero aclararlo en esta oportunidad. El que muere eternamente está vivo, pero está en el infierno sufriendo. Y el que vive eternamente está vivo delante de la presencia de Dios. Pero la Biblia se refiere a estos dos eventos como un vivo y un muerto. Entonces, habiendo dicho todo esto, vemos que no hay obras, no hay bondad humana que nos pueda hacer estar en la presencia de Dios en la eternidad. No se puede querer forjar otra manera de expiar nuestros pecados como seres humanos más que a través de Jesucristo y de su muerte en la cruz del Calvario. Es la única manera en la cual su gloriosa resurrección nos da testimonio de lo que Él va a hacer con nosotros cuando nos perdone, cuando nos limpie,
cuando nos pula a través de su sangre preciosa y nos dé la oportunidad de tener vida eterna. Ahora, no se puede rechazar al Hijo y tener vida eterna en el cielo. Esa es una contradicción. Yo sé que también hay algunas personas que critican mucho esta posición cristiana en el mundo. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que no pueda haber otra manera de poder acceder a la vida eterna si no es creer en su Jesucristo? Nos dicen a nosotros los cristianos. Hay personas que tal vez tienen otro tipo de doctrinas o que creen en otras cosas diferente al cristianismo y dicen, ustedes son egoístas, ¿cómo es posible que ustedes anden publicando que la única entrada al cielo y la única entrada a la vida eterna y la única entrada a la plenitud va a ser a través de su Dios? Eso es ser egoístas. Pero si nosotros empezamos a tener todo el material de estudio que hay disponible acerca de lo que va a suceder después de la muerte, indiscutiblemente vamos a llegar al punto de que la vida eterna es estar reunido con el Creador. Póngale el nombre que usted quiera. Para nosotros es Jehová, Dios de los ejércitos. Yahvé, Dios de los ejércitos, como usted le quiera decir. Y si nosotros queremos llegar a ese lugar, Él, Jehová de los ejércitos, Yahvé, el Dios creador de los cielos y de la tierra, ha dejado un camino. Le guste el resto del mundo o no le guste, ese camino se llama Jesús de Nazaret. Y es por eso que estamos tratando de enseñar esta verdad. Porque hasta el día de hoy no hemos podido encontrar otro camino trazado para ir a la presencia de Dios. Es por eso que el cielo, el cual es la morada de Dios, está reservado para los únicos que han creído en ese Dios como Señor y como Salvador. Porque si no, ¿para qué quiere estar en el cielo? ¿Para qué todos aquellos que han rechazado a Jesús y han rechazado a Dios, creador de los cielos y de la tierra, que le han asignado la creación de este mundo a una explosión cósmica o a una evolución del mono, qué quieren estar haciendo con Dios en la eternidad? Entonces, si no hay para ellos una oportunidad de creer en el Dios Todopoderoso, pues hay otro destino para ellos que desgraciadamente no es nada simpático. Vida eterna o muerte eterna. Hay una porción de la Escritura que pudiésemos analizar toda la noche, pero por supuesto no tenemos tiempo. Pero quisiera llevarlos ahí, que es a donde describe la Biblia claramente en dónde están estos dos lugares. O más bien, describe claramente que existen estos dos lugares, porque ya no están donde esta porción lo declara. Un poco más adelante podemos aclarar ese punto. Pero quisiera que me acompañara a Lucas capítulo 16, versículos del 22 al 25. Lucas capítulo 16, versículos del 22 al 25. He tomado nada más unos versículos para no hacer tan larga la lectura bíblica. Sin embargo, es importantísimo que usted pueda estudiar toda la historia, toda la escena bíblica que ahora nosotros estamos recapitulando. Y es acerca de un mendigo y acerca de un rico. El rico siempre entraba y salía de una puerta en donde se sentaba un mendigo todos los días a pedir limosna. Y a veces el rico pues ya era tan común verlo ahí que ni siquiera reparaba en la presencia del mendigo. Pero un día ambos murieron. Y llegó el momento del juicio, llegó el momento en que cada uno debía ser entregado al lugar que pertenecía. Y es ahí donde empieza la toma, en donde empieza la escena que estamos a punto de compartir con ustedes. Lucas 16, del 22 al 25. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Quiero que ponga atención en esa palabra Hades. Recuerde que estamos estudiando el Nuevo Testamento en este momento y la palabra Hades significa sepulcro en griego, que es una palabra griega, la que estamos viendo ahí. Si ustedes leen todas las palabras Hades griego en el Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo, van a encontrar la palabra Seol o Sheol, que quiere decir lo mismo, sepulcro o infierno. Y después, si ustedes leen la Biblia en latín, van a encontrar la palabra inferno en estas porciones. Todo quiere poner nuestros ojos en ese lugar de tormento en el cual va las otras personas que no han querido creer en el Señor y Salvador. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, está vivo pero está en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro era el mendigo.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Nos damos cuenta entonces que Abraham, o el seno de Abraham, era el lugar de paz y tranquilidad en donde el Señor premiaba a todas aquellas personas que habían entregado su vida y su fe en Él. Y que el otro lugar, el Hades, el Seol, el lugar de tormento, era el destino para todos aquellos que habían decidido darle la espalda al Señor y Creador de los cielos y de la tierra. Aquí, en esta porción de la Escritura, está claramente detallado los dos lugares de destino de los seres humanos. La Biblia lo declara, usted y yo lo creemos. Ahora que hemos visto claramente en esta porción, como dije, hay mucha tela que cortar en esa escena bíblica, hay muchas cosas interesantes que podemos empezar a desmenuzar de esa porción. Sin embargo, pues no es el enfoque en este momento para el estudio. Lo he utilizado como introducción para que todos ustedes entiendan que la Biblia declara que hay dos lugares de destino de los seres humanos después de morir, para que después todo lo que viene a continuación tenga sentido. El primero de los puntos que quiero compartir es la vida eterna. Está solamente en el Hijo de Dios, Jesucristo, el Verbo de vida. Solo a través de Él podemos acceder a la vida eterna. Solo a través de la fe en Jesucristo, que vino al mundo hecho hombre, que murió en la cruz del Calvario, que su sangre derramada ha servido como remisión de pecados, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra de Dios y que hemos sido justificados y declarados justos, regenerados y santificados por ese evento maravilloso del Hijo de Dios, y nosotros podemos acceder a la vida eterna. Dentro de esa oferta no incluye absolutamente nada que nosotros podamos hacer para merecerlo. Es por la inmensa misericordia de Dios y únicamente por su gracia. No incluye ninguna acción bondadosa de parte de los seres humanos para poder acceder a esta bendición. Pero, ¿qué es la vida eterna de acuerdo a la Biblia? ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo explicar este concepto? Pues la Biblia lo explica en un versículo también. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. ¿Quiere usted saber esa respuesta? La respuesta a ese concepto. Lea la Escritura, Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Punto. Creo que no hay que ser muy teólogo para poder explicar el contexto maravilloso que tiene este versículo. Creo que no debemos ser unos grandes traductores bíblicos para poder comprender la simpleza de lo que hay en la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dio su vida por usted y por mí, a quien Él ha enviado para ser el único camino a la vida eterna. Entonces, vemos que vamos ahora a tocar un poquito más el texto base, que está en Primera de Juan capítulo 5, pero lo vamos a ampliar un poquito más, así como cuando usted abre la pantalla de su celular para verlo un poquito más de cerca, pues así vamos a hacer con este versículo ampliado. Primera de Juan 5, leímos el versículo 12, pero hoy vamos a empezar a leer desde el 9. Primera de Juan 5, 9. Dice la Escritura: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en el Hijo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y aquí viene ya a donde entramos en materia, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Simple y sencillo. Aquí estamos hablando acerca de un testimonio. Estamos hablando acerca de que hay un evento del cual Jesucristo ha sido testigo en sí mismo. Y Él ha sido testigo del perdón de Dios. Él ha sido el testigo de poder declararle al mundo que vino y se entregó a sí mismo
para poder salvarnos a usted y a mí y darnos perdón de pecados. Ese es el testimonio que usted y yo debemos compartir. Les puedo contar algo. Dar testimonio es contar algo. Es estar autorizados para contar algo. No es llevar un chambre, no es contar algo que escuché por ahí o que vi, que creí que vi o alguien me contó, me dijo el vecino. Es por eso que tenemos que ser muy responsables al momento de compartir la palabra de Dios y ser muy responsables al momento de poder hablarle a otra persona de la Biblia, porque estamos hablando acerca del testimonio de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y ese testimonio nos indica que es el único camino hacia la vida eterna. Solo la persona que decide creer en el Hijo tiene la vida eterna. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 6, versículos del 22 al 23. Romanos capítulo 6, versículos del 22 al 23. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe: Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dos cosas importantes. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay dos cosas que nosotros vamos a tener, dice aquí la Escritura: tenéis por vuestro fruto primero la santificación, que dije hace un momento, es parte del combo que usted recibe en el momento que abre su corazón al Señor Jesús, que reconoce que es el único camino a la vida eterna. La santificación es una progresión en vida de que usted va a llegar a ser mejor que lo que es en el momento de abrirle su corazón al Señor Jesucristo. La santificación no es que me van a crear una imagen después de morir o que voy a hacer un milagro y que después va a haber un grupo de personas que van a venir a adorarme o van a hacer estampitas mías o van a regalar imágenes mías por ahí. Ese no es el proceso de santificación. Todos los creyentes entramos en el mismo proceso de santificación. No lo vamos a terminar en este mundo. No vamos a llegar a ser perfectos ustedes y yo. La perfección la vamos a alcanzar cuando estemos en la presencia de Dios en la eternidad. Pero el proceso de santificación tiene que empezar en este mundo, aunque no lo terminemos. Pero vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el primer fruto de poder abrir nuestro corazón al Señor Jesús es empezar mi proceso de santidad. Yo sé que para muchos va a decir, no, espérese, permítame, pastor, ese zapato me queda grande. No quisiera tomar esa responsabilidad. No quisiera ni siquiera pensar en que tengo que empezar ese proceso. ¡Qué pereza! Qué pereza empezar a cambiar, qué pereza dejar de hacer algunas cosas que hago, qué pereza dejar y abandonar algunas cosas que me gustan o me dan placer. No quisiera entrar en ese proceso, entonces me quedo acá en el umbral, en la oferta nada más, pero no puedo tomar esa oferta porque incluye demasiada inversión para mí. Pero yo le quiero decir que no es así. El proceso de santificación viene cargado del poder de la compañía y de la unción del Espíritu Santo en su vida. Él empieza a obrar dentro de nuestro corazón y hay cosas dentro de nuestro proceso de santificación que Él empieza a quitar. Pasan cosas sobrenaturales cuando nosotros estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Él empieza a quitar deseos, Él empieza a quitar cosas que lo único que hacen es ensuciar nuestra alma. El proceso de santificación se comienza aquí. Para unos es súper rápido, para otros es un poco más lento, para otros tiene un paso normal. Eso depende de cada persona, pero debemos empezar el proceso de santificación aquí en la tierra, porque de eso depende como fin la vida eterna. Dice la siguiente parte de este versículo: el fruto de eso es la santificación, pero el fin es la vida eterna. Si nosotros no empezamos un paso, no tenemos el segundo. Para nosotros poder estar en la vida eterna, queriendo alcanzar esa meta que nos hemos impuesto acerca de la santificación y lo que Dios espera de nosotros, para poderlo hacer en la vida eterna hay que comenzarlo aquí hoy, y es creer que hay un solo camino para esa vida que se llama Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la dádiva es un regalo. La dádiva es algo que le van a dar sin usted merecerlo. La dádiva de Dios es vida eterna en Jesús nuestro Señor. No se puede rechazar ese testimonio, esa evidencia, y después obtener la vida eterna. Las dos van ligadas. Yo tengo que aceptar el testimonio y la evidencia del poder de Dios a través de su Hijo Jesús,
en el derramamiento de la sangre, en mi proceso de santificación para poder alcanzar el derecho a la vida eterna. Aquí nos vamos de nuevo al versículo 10, que es nuestro parte del texto base que hemos leído, que lo extendimos un poco y dice: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando nosotros decimos que una parte de la Biblia no es cierto, si la Biblia la ha escrito Dios, le estamos diciendo mentiroso a Dios. Y no nos podemos empezar nosotros a discutir, ni a cuestionarle, ni a decirle que está equivocado al Creador de los cielos y de la tierra. Entonces tenemos que creer en su palabra. Hay personas que dicen: sí, pero la Biblia ha sido tocada por los hombres, que la traducción es que esto, que el otro, que aquí, que allá, que ha sido modificada, que los versículos, que los capítulos, que las versiones bíblicas, que hay unas que le han movido una coma, le han movido un punto. Puede ser que en algún momento hay una traducción u otra traducción que no están tan apegadas al original. Puede ser que en algún momento encontremos en el mercado algunas Biblias que están adulteradas. Debo decir que sí, hay de todo en este mundo. Hay 440 versiones solo del Nuevo Testamento, hay más de 440 versiones del Nuevo Testamento. Alguna de esas, estoy seguro, tiene algún versículo que le han cambiado la doctrina. Puede ser que sí. Personas malintencionadas. Pero en la mayoría del documento bíblico que tenemos acceso los seres humanos está bastante apegado al original. Y quiero decirle, explíqueme el mundo, otra publicación basada en los hechos de Dios y en el deseo de Dios más cercano a la Biblia, en el cual los seres humanos podamos creer. No lo hay, no existe. Ningún otro documento como la Biblia, como la palabra de Dios, que tenga la suficiente credibilidad como para yo decir: bueno, este debe ser el libro más apegado a la voluntad de Dios que los humanos tienen acceso a leer. Y es por eso que creemos en esto. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. No está en otra cosa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. 1 Juan capítulo 5, versículos 10 al 11. Entonces, vemos a lo largo de la historia que esto ha sido rechazado. Desde el principio, los mismos israelitas farisaicos habían hecho algo en contra del movimiento cristiano, de los cristianos en ese momento estaban predicando. El caso de Pablo y Bernabé. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 13. Versículo 46 y 47. Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47, dice la Biblia: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo. Si alguien se pregunta qué quiere decir esa palabra, y están googleando en este momento qué quiere decir con denuedo, quiere decir con toda autoridad, con todo poder, con todo conocimiento, con el conocimiento necesario. Hablando con denuedo dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Le están diciendo a los judíos que ellos tenían prioridad para compartirles la oportunidad de la vida eterna. Ustedes, dice Pablo y Bernabé, judíos, tenían la oportunidad, la primicia, la premier, de poder recibir la oportunidad de creer en el Hijo de Dios y ser salvos. Vuelvo a lo que dice la Escritura. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Qué determinación de Pablo. Le dijo a los judíos: ustedes no quieren oír la palabra de Dios, no quieren aceptar al Mesías, no quieren aceptar a Jesús como Hijo de Dios y como el único camino a la vida eterna. Ni modo. Entonces, vamos al punto 2. El punto 1 era salvar a los judíos. Punto 2 era salvar al mundo, al resto del mundo, llamado gentil. Y es por eso que ahí, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y sabe qué incluye eso? Usted y yo. Lo último de la tierra somos nosotros. Donde quiera que usted esté, en el país en el que esté, donde sea que nos esté sintonizando, lo último de la tierra
incluye ese espacio donde usted está sentado, ese espacio donde usted nos está sintonizando. Ahí es su último de la tierra. En el caso nuestro es acá, este país, esta ciudad, esta casa, este rincón. Aquí es lo último de la tierra y la oportunidad de vida eterna ha llegado aquí hasta lo último de la tierra gracias a que el Señor abrió las puertas para que ustedes y yo creyéramos. La dádiva de Dios es vida eterna. Y es por eso que estamos predicando esto. Y es por eso que abrimos este espacio. Y es por eso que ahora estamos en redes sociales. Y es por eso que estamos diseminando este mensaje al mundo. Para que todos entiendan cuál es el camino a la vida eterna. Queremos una multitud en la vida eterna. Queremos una multitud en los cielos. Queremos que esté lleno aquello. No debemos ser egoístas y decir, bueno, como yo ya me salvé, ¿qué importan los demás? Como yo ya tengo firmado mi pasaporte para entrar a la vida eterna después de morir, ¿qué importa si el vecino lo acepta? No podemos ser egoístas. Dios nos manda a no hacerlo. Es por eso que tenemos un blog, es por eso que tenemos una predicación, es por eso que hacemos un devocional, es por eso que abrimos un canal en las redes sociales, es por eso que esto y lo otro y tratamos de diseminar este mensaje. La dádiva de Dios para la vida eterna. Pero también los pecadores lo rechazan. Porque, como dije hace un rato, hay que cambiar a iniciar nuestro proceso de santidad y hay gente que no está, sencillamente no está decidida a poder dejar algunas cosas en su vida y empezar su proceso de santidad. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Como ustedes ven, hay personas que tienen corazón, que tienen pensamiento, que tienen algo en contra de Dios, abrazando la violencia, abrazando el pecado, abrazando cualquier otra cosa que dañe a otro ser humano. Y dice la palabra de Dios que no tiene vida eterna permanente en él. Entonces, los pecadores también rechazan la vida eterna, esa oportunidad, como lo hicieron los judíos. Dios tenga misericordia, tanto de nosotros como de ellos también. Evangelio les iba a decir, perdón, epístola de Judas, versículo 21. Epístola de Judas, versículo 21, dice la Biblia: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y eso incluye todos nosotros. Porque usted y yo estamos en el proceso de la santificación. No hemos llegado ahí todavía. Estamos en el proceso, ya lo iniciamos. Pero somos tan pecadores como cualquier otro. Por eso nosotros, y también ellos, aquellos que rechazan la vida eterna por el miedo, por el temor o por el deseo de no entrar en un proceso de santidad, también caen en esta misericordia de Dios. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No se puede poner al verbo de vida, Cristo Jesús, en el mismo lugar que un profeta, que un pseudo mesías, que un gran líder espiritual, que un gurú. No se puede poner a Jesús ahí. Tenemos que tener mucha precaución de cómo nosotros estamos exponiendo el testimonio de Jesucristo, cómo nosotros estamos mostrando la figura de Jesús. No es un profeta, no es un pseudo mesías, no es un gurú, no es un gran hombre filósofo que cambió el mundo, o algunos lo han puesto como el gran revolucionario o como un gran guerrero. Jesucristo es el Hijo de Dios, creador de los cielos y de la tierra, dador de la vida eterna, que Dios entregó su vida por usted y por mí, hombre y Dios al mismo tiempo. Hechos capítulo 4, versículos del 10 al 12, dice la Biblia, Hechos 4, del 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cuando nosotros vemos esta verdad escrita en la Biblia, después de haber explicado lo que es la Biblia, nos damos cuenta que es una realidad y que en esto es en lo que tenemos que creer. No hay ningún
otro en el cual hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nadie más que Jesucristo su Hijo. Es el hombre quien decide aceptar el regalo de la vida eterna o decide rechazar el regalo de la vida eterna. ¿Lo acepta o lo rechaza? Juan capítulo 1, versículos del 11 al 12. Vuelve a retomar esta palabra que le dijeron a los judíos y que entonces volvieron a ver a los gentiles. Opción 1 era salvar al pueblo de Israel, salvar a todos los judíos. Opción 2 era después diseminar el evangelio y la oportunidad del perdón de pecados y la vida eterna al resto del mundo. Juan capítulo 1, versículo del 11 al 12. A lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? El pueblo judío, la nación de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Acepta o rechaza? Esa es la única cosa que el ser humano debe hacer. ¿Cuál es su destino? ¿Vida eterna o muerte eterna? Todo eso, ese destino, depende de una pequeña decisión que usted y yo hemos tomado o puede ser que usted tome esta noche. ¿Cuáles serán sus consecuencias? Juan capítulo 3, Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos del 15 al 18. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo que viene usted se lo puede de memoria, pero aquí vamos. Y una vez más estamos abriendo la pantalla para no solo leer Juan capítulo 3, versículo 16, que es muy conocido, sino que un poquito más atrás y un poquito más adelante. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Lo siento, así dice la Biblia, no me lo invento yo. La palabra de Dios así lo dice. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Simple, sencillo. La Biblia lo repite muchas veces. Y vuelvo al principio. ¿Hay algún otro libro que nos pueda servir de referencia? Como palabra de Dios, la Biblia ha pasado todo lo que ha pasado. La Biblia ha vivido todo lo que ha vivido. La Biblia la han quemado, la han rechazado, le han expulsado, le han hecho de todo y la seguimos teniendo a lo largo de los años. En nuestro tiempo de participación en esta primera parte quisiera hacerle dos interrogantes. La primera de ellas, reconocemos y tenemos la certeza absoluta que sola y exclusivamente en Cristo Jesús, el Verbo de vida, podemos obtener la vida eterna. ¿Creemos eso? Y la segunda interrogante, ¿estamos cuidando de nuestra vida eterna con temor y temblor, como dice la Biblia? ¿Guardamos eso como el mejor tesoro que tenemos? ¿Lo mostramos cuando lo tenemos que mostrar? ¿Hablamos de ese tesoro maravilloso que tenemos con otra gente? Todas estas cosas son importantes de contestar en nuestra mente. La muerte eterna, nuestro segundo punto para esta noche. El error garrafal de rechazar a Jesús, le he puesto como comentario. Pero esta es la muerte eterna. Amigos y hermanos, la vida está llena de decisiones. Todos los días tenemos que tomar una decisión. ¿Qué calcetines me voy a poner? ¿Qué camisa me voy a poner con ese pantalón que me quiero poner? ¿Me despierto a esa hora o me duermo 5 minutos más? ¿Qué voy a comer? ¿Voy a comer sano o voy a comer comida chatarra? ¿Qué voy a decir? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Por qué ruta voy a manejar y voy a conducir porque el tráfico está horrible? Decisiones que vamos a tomar día a día, pero hay una que puede transformar nuestra eternidad. Y aquí es a donde nosotros tenemos que ir a la Escritura, a ver qué es lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Apocalipsis 2, 11 dice lo siguiente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte, después ustedes pueden leer en el libro de Apocalipsis lo que significa. La segunda muerte es la primera muerte, es a donde aquel hombre llamado
el rico de la historia que leímos al principio de este mensaje, estaba el Lázaro, el mendigo, y estaba el otro hombre, el rico, que estaba en el Hades. Lázaro estaba en el seno de Abraham y el hombre estaba en el Hades. Después de eso, cuando venga esta revolución que va a traer el Señor en su segunda venida, en la parte espiritual, habrá una segunda muerte que por supuesto estará al final del milenio. Eso es historia de otra prédica, pero después de los tiempos y del desarrollo de los tiempos, al final del milenio habrá un evento que se llama el juicio del gran trono blanco. Y en ese juicio van a venir las personas que han estado durante ese milenio queriendo ver si le creen a Cristo o no le creen a Cristo, o si ellos van a seguir en su negativa de creer en el Dios Todopoderoso, y si siguen en esa negativa, en ese juicio del gran trono blanco, irán a su segunda muerte, que es la muerte eterna en el lago de fuego que arde eternamente. Y es ahí donde nosotros no queremos llegar. Y a esto es a lo que llama la Biblia una buena decisión. Tenemos que tomar una decisión ahora para empezar ese proceso de santidad y no tener que pasar por todo lo que tienen que pasar aquellos que rechazan la palabra de Dios. Si se toma una mala decisión, vaya un poco más adelante, Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. Si me voy por el camino de la mala decisión y no decido dar la oportunidad de iniciar mi proceso de santidad y darle la oportunidad a Dios de transformar mi vida y gobernar mi interior y asegurarme la vida eterna, entonces Apocalipsis 9:6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Cuál es el tormento más grande que puede tener el ser humano para desear morirse y que la muerte no le sea concedida? Sino que va a seguir en ese tormento, sino que va a seguir en esa circunstancia, en esa situación horrible, porque dice la muerte huirá de ellos, no se van a morir. Esa es, desgraciadamente, el destino, o ese es el destino que le espera a todas aquellas personas que sencillamente toman una mala decisión. Hay una necedad, aunque conozcan el verdadero camino, el camino con C mayúscula, el camino del que habla la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Este camino, el camino mencionado el apóstol Pablo también. Ahí nos damos cuenta lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe esta carta a la iglesia en Galacia. Capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué les pasa?, les está diciendo el apóstol. Han conocido el verdadero camino. Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó? ¿Qué llegó a transformar sus vidas, su manera de pensar, para que empezaran a torcer el camino? Y esa torcedura de camino, ese voltearle la espalda a Dios, ese voltearle la espalda a esta fe, cansarse de ser un buen cristiano. Porque a veces nos fatiga ser buenos cristianos, a veces nos fatiga hacer las cosas que Dios manda, a veces nos fatiga la santidad, a veces nos fatiga una cosa y la otra. Y empezamos a darle vuelta a nuestra fe, a volverle la espalda a Dios. A eso tiene una consecuencia, y la primera de las consecuencias, y yo estoy seguro que aquí voy a tocar algunas fibras teológicas y doctrinales difíciles, pero ahí voy. Podemos perder la salvación. Yo creo que la salvación está en riesgo. Yo creo que la salvación se puede perder. ¿Por qué no? No quiero entrar en ningún tipo de guerra con respecto a que si la salvación se pierde o no se pierde, salvo siempre salvo, y estas calvinistas, arminianos y estas peleas que hay sin sentido, porque pelean posiciones de dos seres humanos, uno llamado Juan Calvino y el otro llamado Arminio, y muchos otros que andan pululando por ahí con sus versiones teológicas. Lo respeto, no tengo la estatura de ninguno de esos teólogos, grandes teólogos que escribieron muchas cosas e hicieron muchos comentarios bíblicos, pero que sus posiciones han venido a separar a la iglesia. No voy a entrar en esa discusión. Yo lo único que me voy a centrar es irme por el camino seguro. ¿Qué tal si se pierde la salvación? Mi posición como ser humano, mi posición como un cristiano inútil,
con falta de sabiduría, debe ser la más segura. ¿Qué tal salvo siempre salvo era mentira? ¿Qué tal salvo en siempre salvo era una posición cómoda de Calvino? No voy a perder mi tiempo pensando en eso. Mejor me voy a asegurar para guardar el testimonio de Jesús de una manera más segura, más tranquila y más perecedera para mí. Y eso es pensar de que mi salvación se puede perder. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice: de cierto os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay muchos en el Nuevo Testamento que estaban adorando a Dios a través de la ley y se justificaban con la ley, pero de la gracia dice, habían caído. ¿Hemos nosotros caído de la gracia? Condenación o muerte eterna son otra de las consecuencias de las buenas o malas decisiones. Estamos en Apocalipsis ahora, capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Advierto a todos aquellos que están poniendo atención a este mensaje, este versículo que viene a continuación les va a revolver el cerebro, porque parece muy tajante, parece muy directo, pero aquí va, está escrito en la Biblia, yo solo les leo lo que la palabra dice. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es. Lo que tenemos que hacer ustedes y yo en nuestro proceso de santidad es asegurarnos de no estar en esa listita que vemos ahí. Se la repito: cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la muerte eterna. La otra manera de vivir la vida eterna. O estás en la presencia de Dios o estás en el lago que arde con fuego y azufre. Simple, la Biblia lo dice. El insulto del desprecio hacia Jesucristo y a su cruz y a su sacrificio y a su sangre derramada arranca de la gracia al que desprecia al Señor. ¿Por qué? Porque pone ilusoriamente a Jesucristo al lado de los profetas, de los pseudo-mesías, de los líderes espirituales, etcétera, etcétera. Porque también insulta la obra de Jesucristo en la cruz como inconclusa y con necesidad de que alguien interceda en favor de la humanidad. Es por eso que despreciar a lo que hizo el Señor es poner a alguien más dando un buen testimonio o dando una buena historia para que también me ayude a ser salvo y no necesariamente creer solo en Jesús. Y también pone a las obras de las personas como dignas de ser llamadas santas, cuando ante la justicia del Señor son como trapo de inmundicia las acciones de los seres humanos. Y aquí, por supuesto, ponemos los puntos sobre las íes diciendo: no puedo poner los ojos sobre mi pastor, no puedo poner los ojos sobre mi líder espiritual, no puedo poner los ojos sobre aquellos que nos presiden. Debo respetarlos, debo reconocer su trabajo en el Señor, debo, por supuesto, reconocer su estatura en el Señor y la unción que tienen el respaldo de Dios, pero no voy a poner los ojos en ellos, voy a poner los ojos en Jesús y lo que Jesús, a través de su unción, su poder, su presencia y su maravillosa gloria, está haciendo a través de esta persona que está hablando. Pero mis ojos no tienen que estar puestos en la persona, van a estar siempre puestos en Jesucristo. Porque ante la justicia del Señor, todos nosotros somos trapo de inmundicia. Y pudiera tomar un minuto para contarles lo que es un trapo de inmundicia en la Biblia, pero no. Averígüelo, googleelo. Y si tiene la respuesta, me escribe por ahí. Isaías 64, capítulo 6, dice la Biblia: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es nuestra realidad. Somos seres humanos, somos muy frágiles en cuanto a la fe, muy frágiles en cuanto a algo que nos suene bien, que tenga lógica, pero la lógica, lo que suena bien y la absoluta verdad solo va a estar en la palabra de Dios.
Entonces termino con dos interrogantes. ¿Cuál ha sido nuestra actitud hacia la persona de Jesucristo? ¿Rechazo o fe en Él? Si hemos pecado al rechazar a Cristo consciente o no, ¿estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestro pecado, pedirle perdón al Señor y creer que solo en Jesucristo, el Verbo de vida, podemos tener libre acceso a la hermosa presencia de Dios y a la vida eterna? Recuerde, como dijo el versículo base que hemos utilizado, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Creamos en el Hijo, vivamos para y por Él. Adorémosle solo a Él, amémosle solo a Él y prediquemos acerca de Él. Todas las personas alrededor del mundo, en lo ancho y lo largo del planeta, tienen que saber que solo Él es el camino al Padre. Todas las personas a lo largo y ancho del planeta tienen que saber que Jesucristo les ama y quiere darles la vida eterna. ¿Está usted dispuesto a compartir esa verdad? ¿Está usted dispuesto a ser testimonio del poder de Dios en la vida de otras personas? Le dejo ese reto. Y si usted nos ha sintonizado por primera vez, o usted sencillamente le ha gustado escuchar acerca de Jesucristo, pero nunca le ha abierto su corazón, es necesario que usted firme para su vida eterna. Ahora que usted entiende que hay dos caminos, o más bien dos destinos, es necesario que escoja el correcto. Es por eso que le invito a que ahí donde está, usted pueda hacer una oración muy corta. Dios le dará vida eterna a través de la muerte y la fe en su Hijo Jesucristo. Yo no se la puedo entregar, pero Dios sí, a través de su fe. Con una sencilla oración a la cual sí le podemos acompañar. Pero Dios hará la obra en su vida. Déjese impactar por la presencia de Dios y permítase gobernar por la unción del Espíritu de Dios. Por eso le pido que ahí donde está cierre sus ojos y lo voy a guiar en esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. También reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día, que estás sentado a la diestra de Dios y por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme esta oportunidad de ser salvo, de obtener la vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque hoy puedo decir que tu Santo Espíritu mora en mí y me gobierna. En el nombre de Jesús, amén y amén.